Bien, ¿cómo amanecieron ustedes? Mira a la persona que está a su lado, por favor, de una sonrisa. Vamos a meditar la palabra esta mañana en el libro del Éxodo. Después de Génesis está Éxodo. Éxodo 18. Yo me imagino, así como cuando uno se imagina cosas, que estamos siguiendo las instrucciones del devocional el martes, ¿cierto? Hemos recibido testimonios de que ha sido para muchos un buen tiempo, un buen momento. Y especialmente con el trato del tema de la gratitud y el perdón. Es decir, esa necesidad que tenemos de ponernos al día con nuestras historias, porque quien no perdona se vuelve un ser peligroso. ¿Sabían ustedes eso? Peligroso para sí mismo, pero también peligroso para los demás. Pero el que no agradece también se vuelve peligroso. Un hombre o una mujer desagradecido son peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes saber que los últimos tiempos serán peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres ingratos. Una cosita, un detallito que uno dice, ve, la ingratitud es peligrosa. Qué bueno entonces que nos reunamos en familia. También han sido convocados amigos, gente que no viene a la iglesia, pero que sí puede ir a la casa a tomarse un café, un tinto, una gaseosa y hablar y conversar del Señor. Entonces, esperamos eso. Hacer esos altos en el camino es bueno, en familia, como con amigos, para fortalecer la fe. Y pensando en eso, entonces, tenemos el texto de esta mañana. El pueblo de Israel acaba de ser liberado de Egipto. En el capítulo 15 del libro, ellos cantan tremenda canción. Hay una alegría, un jolgorio, una cosa que les sobrepasa, que rebosa. Cantan esa canción que también nosotros cantamos. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, caballo y jinete, echó a la mar. La. Pero después, cuando pasa la emoción del culto el domingo, la puerta se cierra y ellos empiezan a vivir los riesgos de la libertad, porque la libertad es así, la libertad es riesgosa, pero también es bella. Construir sobre libertad es hermoso. La libertad es riesgosa. Entonces ellos empiezan a experimentar los riesgos y los desafíos de ser ahora un pueblo libre. Y después que acaban de cantar la canción, y el grupo de danza y todo, entonces se confrontan con la realidad del desierto y con sus carencias. Ellos empiezan a experimentar el hambre, la necesidad de pan, pero también la sed y la necesidad de agua. Y frente a eso, entonces, frente a eso que les es presente, ellos evocan el pasado. Es decir, prefieren mejor seguir siendo esclavos en Egipto, pero con todas las comodidades, entre comillas, que ser libres en el desierto y empezar a construir identidad. Es así, pasa también entre nosotros. A veces uno prefiere mejor la esclavitud a la libertad. Lo pasa también la crianza de nuestros hijos, por ejemplo. Preferimos mejor tener unos esclavos que sigan un libreto, hagan lo que queremos que hagan, y no más bien enseñarles a tomar decisiones en libertad o amar en libertad. El pueblo de Israel se confronta con que la libertad es difícil, que hay que construir, que es riesgosa. Pero lo más bello, comentaba con mi esposa en estos días, que uno de los mejores regalos que el Señor nos ha podido dar es el regalo de la libertad, definitivamente. De saber que ustedes están aquí esta mañana en libertad, de que nadie los amenaza aquí, de que yo nunca he dicho aquí, si no vienen el domingo se van a ir para el infierno todos. Sí, lo he pensado, pero no lo he dicho. Entonces, es bello eso, ¿no? Saber que mi esposa está a mi lado y no le he pagado para que esté. Simplemente se quiere quedar. El otro día íbamos en el carro así, me miró y me dijo, amor, te estoy viendo como maluco. Yo sé que ella dice que es cuando ya me empieza a crecer el pelo y unos pelitos aquí chiflados, así dice ella. Entonces yo le dije, no, ya usted firmó el papel. Yo no sé qué vas a hacer porque dice, es hasta que la muerte os separe. Entonces, sabroso eso, ¿cierto? De que uno sepa que la gente está aquí en libertad, de que ella quiere estar aquí, de mí, que mis hijas están aquí, no porque las haya amenazado con nada, están aquí porque son libres, porque se saben libres. La libertad comprende límites, ¿no? Uno respeta los límites para ser verdaderamente libres. Porque aquel que no respeta límites ya no está en libertad, es un libertino y está en libertinaje. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Y como dijo el filósofo mexicano, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa,
y las dos son muy distintas. ¿Vamos bien? Entonces el pueblo de Israel experimenta la libertad. Ya somos libres. Y el capítulo 18 del Éxodo es tal vez la cara más amable de esta etapa del pueblo de Israel que Moisés tiene que experimentar. Mi suegro y yo. Vamos a leer un poquito el texto. Dice así: Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y de cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, a quien éste había enviado. También tomó a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque Moisés había dicho: fui forastero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque había dicho: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces, en esta primera parte vamos a mirar algunas cositas allí. Mi suegro y yo, así se llama esta reflexión. ¿Cómo se llama la reflexión? Algunos de los que estamos aquí todavía tenemos la bendición de tener a nuestros suegros con vida. Vamos a mirar este texto que está enmarcado en la llegada de Jetro y la ida de Jetro. Es solo un capítulo para hablar del suegro. Vamos a notar que el texto, el relato, está enmarcado por la experiencia de la escucha o el oír. Y cada vez que se dice escucha, oye, está, a mi entender, en una parte importante del texto que el texto quiere que veamos, que no quiere que pasemos por alto. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que Jetro oyó. En el versículo 19, Jetro le dice a Moisés: escúchame. Y en el 24, el texto dice que Moisés escuchó lo que su suegro le dijo. Entonces, el texto está atravesado, transversado por esa experiencia y esa dinámica de lo que uno oye, de lo que escucha, y cómo lo que uno oye y escucha lo moviliza, genera agendas, plantea desafíos y lo orienta o lo reorienta en la vida. Lo que uno oye. Por eso Jesús dijo al final del Sermón del Monte: el que oye estas palabras y las hace, ya genera compromiso eso. Ahora, escuche bien esto. Hoy se ha dicho de que el escuchar es un arte. Y no solamente escuchar para responder, sino escuchar para comprender. Yo te escucho, te comprendo. Porque a veces estamos esperando escuchar para responder. Entonces, escuchar hoy es que un arte. ¿Por qué? Los comunicadores hablan de la escucha asertiva. ¿Qué es la escucha asertiva? La buena escucha, ¿cierto? Escuchar bien. Ahora uno tenemos que escuchar asertivamente, saber escuchar, pero no solamente escuchar para responder, escuchar para comprenderte, escuchar en casa, escuchar a las niñas, no simplemente imponerme, porque yo soy el papá y qué, sino escucharlas, como digo en casa a veces con Dana, en el tema de Dana: amor, ya Dana tiene 11 años, ya hay que hacerla partícipe de algunas situaciones y decisiones. Pero si escuchar es un arte hoy, el silencio es un lujo, porque la escucha presupone que yo guardo ¿qué? Silencio. Pero hay bulla en todas partes. Ahorita viene la fiesta del 11 de noviembre, estaremos en bulla. Hay música en el ascensor, música cuando esperamos la llamada, música en la iglesia, la batería, el bajo, la guitarra. Entre más chócoros tenga el ministerio de alabanza, mejor. Preguntan a la iglesia primitiva cuántos chócoros y chécheres tenía el ministerio de alabanza. Se reunían en cuevas, en casas, perseguidos por el imperio, por el judaísmo en su tiempo, y el Espíritu se manifestaba con poder transformando gente. Sin batería. El silencio es un lujo. Yo me acuerdo, en estos días que estábamos en San Marcos, recordaba con mi hermana, la que me sigue, Erika. Entonces, nosotros salíamos a Caucasia, Antioquia, y a comprar las cosas, los víveres, las cosas para la finca. Mi papá ministraba un ganado de otro señor. Y entonces, yo vivía solo. Era hijo único, o sea, hasta mis 3 años, solo en un monte por allá, solo se escuchaba el canto. Mire, por allá no entraba ni la señal de la Santa Cruz, ni un ara, nada. El ara que son como Dios, están en todas partes. Nada de eso entraba. Y entonces, un día se fueron para Caucasia y mi mamá cuenta que yo mecía la hamaca. Ella mandaba mecer nada, que no había cuna, esas facilidades que usan los pelados hoy.
Y yo decía de Erika llorando. Y yo decía también con rabia, airado, o sea, incómodo, no vayan a comprar más pelado en Caucasia. Ellos se fueron y vinieron con una cosa que lloraba. Entonces, mi silencio fue interrumpido. Digo eso porque yo le decía a mi esposa, yo quiero terminar mis días así como en un monte, como por allá, apartar una montaña, una casita por allá, enseñando a gente, yendo así de un lugar para otro, enseñando a grupos pequeños. Y ella me decía, bueno, y vas a vivir tú solo, porque yo para allá no cojo. Mi silencio fue interrumpido a los 3 años. ¿Por qué no oímos hoy? ¿Por qué no escuchamos? Si la escucha en este texto es tan importante, ¿por qué no oímos? Yo quisiera sugerir 3 cosas por las cuales no oímos. Primero, no oímos hoy por la tiranía del ruido. Hay mucha bulla, mucha contaminación auditiva. Hay ruido por todas partes. Y frente a cualquier asomo de cualquier silencio, nos sentimos incómodos. Porque siempre necesitamos tener ¿qué? Bulla, ruido. Segundo, no oímos por el culto a la velocidad. Todo sucede así. La tiranía de la urgencia. Entonces la escucha merece que nos sentemos a veces, que tomemos tiempo, que meditemos, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces vivimos a 1000. No tenemos tiempo para oír, Y en tercer lugar, no oímos por el miedo. Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo a escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar exige humildad. Cuando mi esposa me dice, amor, te voy a decir esto, pero no voy a decir nada enseguida, ya yo digo, ahí viene. Me va a decir algo que a mí no me gusta, algo que tengo que cambiar, que tengo que revisar. Ella me va diciendo esas cosas y a mí eso me va entrando así. Y yo así como una rasquiñita, yo, Señor, contrólame, cuento hasta 10, digo maracuyá. ¿Por qué no escuchamos? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser cambiado. Miedo porque tememos revisarnos. Miedo porque tememos salir de nosotros mismos. Yo creo que uno tiene que sospechar de toda persona que siempre está hablando. Cuando calla, cuando escucha. Y siempre habla para enseñar, siempre habla para corregir, siempre habla para imponerse. Mucho cuidado en la casa, padres que están aquí, papás, mucho cuidado. A nuestros hijos hay que escucharlos. Y a veces somos sordos. Y muchas veces a escenas que se viven en casa, que pensamos que son extremas, son el resultado de nuestra sordera. Porque cuando nuestro hijo nos buscó y nuestra hija nos buscó, nunca tuvimos oídos prestos para escuchar, porque siempre tratamos de imponernos. ¿Por qué? Porque la escucha presupone que pueda que yo sea cambiado. Anoche María José me cogía y me abrazaba y recordaba una escena como de 2 meses. Papi, yo me recuerdo que estaba sentada en esa silla y tú me dijiste que me ibas a romper la boca. Pastor, ¿usted dijo eso? Sí. Yo lo cogí, le abracé y le dije, hija, perdóname. Pero acuérdate que papá estaba en un momento de rabia, de ira. Y esto nos enseña que en momentos de rabia, de ira, es mejor que no digamos nada y que nos callemos. Escuché y atesoré la lección. Pero yo pude decir la noche, ¿quién dijo? Yo no dije eso. Mañana, cuando estén más grandes, que estén con los asuntos de la adolescencia, buscando identidad, van a buscar oídos afuera. Porque en la casa nunca hubo oídos. En estos días que nos reuníamos en el devocional de los martes, y yo le dije a Dana y lancé el desafío, aunque no haya vacas en los corrales, y le preguntaba a Dana, si mañana no estamos en este apartamento, en esta iglesia, no tenemos ese televisor, ese vehículo, no tenemos esta vida, ¿tú seguirás confiando en Dios? Aunque la vida duela. Ella me dijo, no, yo vengo de abajo. Ella nació y ya todo estaba puesto. No es fácil. ¿Qué iba a hacer yo? ¿A reprenderla en el nombre del Señor y a sacar demonios de incredulidad? Hija, gracias por tu sinceridad. Seguiremos trabajando en él. Pero ya escuché también la posibilidad de su increencia en los momentos difíciles y complicados. Yo me fogué en el terreno. Yo salí a la calle, yo la sudé, yo hice aseo en casa de familia, yo cociné, en lo duro de la batalla. Pero ella no. Ella lo hació y ya las cosas estaban puestas. Oír. Porque si hoy nosotros en casa no escuchamos, mañana ellos van a encontrar oídos afuera que los van a desorientar y a sacar de su propósito. Oído. ¿Por qué no escuchamos entonces? Por miedo. Pastores que no escuchan. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a perder autoridad. Yo creo que la autoridad no está en no escuchar.
La autoridad está en la escucha atenta de todos. Yo les prometo, hermano, que si usted viene, yo lo voy a escucharlos a todos. No prometo hacer lo que ustedes dicen, no. Pero estaremos aquí con el oído presto para escuchar. Pero a veces tenemos miedo. En casa, miedo a que la esposa hable porque pierdo el control. Miedo a que los niños hablen porque pierdo el control. El control no está en tu muestra de poder, de potestad, sino en la capacidad que tienes para servir. Eso nos enseñó el Señor. Decían los griegos, como yo decía esta mañana, yo no sé nosotros por qué siempre citamos a los griegos. Si cuando los españoles llegaron aquí había un poco de gente que pensaba. Dana, yo estaba afuera y el 12, Dana el viernes, me dijo, papi, no tenemos nada que celebrar hoy. Los españoles llegaron aquí, saquearon todo esto, ya yo me sentí cómodo y he cumplido mi tarea. Puedo morirme tranquilo. Y dije, así es, hija, no tenemos nada que celebrar, mucho que lamentar. Pero bueno, los griegos decían, la naturaleza le ha dado al hombre una sola lengua y 2 oídos para que pueda escuchar el doble de lo que habla. ¿Cuántas lenguas tenemos? ¿Cuántos oídos? ¿Para qué? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Vayamos rápidamente al texto y vamos a ver en el texto 3 escuchas. La primera escucha, vamos a llamarla escuchar para celebrar. ¿Escuchar para qué? Para celebrar. De los versículos 1 al 12. Jetro, ya leíamos eso, suegro de Moisés, escucha lo que Dios ha hecho al liberar a Israel de Egipto. La escucha lo moviliza, lo encamina y trae consigo a Séfora, esposa de Moisés, y sus 2 hijos, que tienen nombres que recuerdan en la historia situaciones de bondad o de maldad, situaciones difíciles, complicadas o situaciones buenas. Por ejemplo, Gerson significa extraño, extranjero. Cuando Moisés sale de Egipto, que mata al egipcio y lo esconde en la arena, la gente se da cuenta, sale perseguido, sale como un perseguido político, va a Madián y allá conoce a Séfora, tiene un primer hijo y le pone por nombre Gerson. ¿Por qué? Porque se sentía extraño. Y el otro hijo, Eliezer, que significa Dios me ha ayudado. Él es mi ayuda. Moisés le recuenta o le cuenta a Jetro, está en el versículo 8, dice, Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Y Jetro entonces celebra. Y Jetro dice, versículo 10, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Jetro celebra lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Y termina esta escena, el versículo 12, con un sacrificio, es decir, con un culto y una mesa para comer. De manera curiosa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, casi siempre las revelaciones de Dios están acompañadas con comida, con sancocho. Es más, Jesús comparó el reino de los cielos con un gran banquete, un gran sancocho, un gran mote de queso en donde todo el mundo puede participar. Siempre hay comida. Esta escena termina con comida. Recordemos que Jetro es un sacerdote madianita. ¿De dónde eran los madianitas? A ver. De Madián. Oiga, hermano, ¿quién dijo de Madián? Los madianitas eran politeístas, es decir, afirmaban la existencia de varios dioses, de distintas divinidades. Es decir, Jetro es un hombre de otra religión, de otra confesión de fe. Qué detalle tan humilde en el texto, porque vamos a ver que en la historia de Israel, como también en la historia de la iglesia, tanto Israel como la iglesia siempre han creído que Dios les pertenece. Es decir, que nosotros tenemos a Dios hipotecado. No vemos a Moisés reprendiendo, no señor, yo no, usted es de otra religión, váyase de aquí. Aquí somos yavistas y qué, o aquí somos evangélicos y qué, o aquí somos católicos y qué. Los testigos de Jehová no dicen eso. Jetro era sacerdote de Madián. Celebra que Dios, que Yahvé, se haga al lado de los humildes y doblegue a los orgullosos. Salmo 103, versículos 6 y 7, canta la liberación de Egipto como un acto de justicia de Dios contra los violentos y a favor de los violentados, de los vulnerables. Dice el texto, sus caminos notificó a Moisés y Dios liberó a Israel. Entonces, en esta primera parte hay una escucha que moviliza a Jetro, termina en adoración, se hace un culto, un sacrificio, tal vez el sacrificio de paz o de acción de gracias,
según Levítico capítulo 2, capítulo 3, y termina con comida, porque la mesa siempre será símbolo en la Biblia y en la tradición Antiguo Oriente de fraternidad, de hermandad, de recibimiento. Ustedes escucharon esa discusión y esa crítica que se le hace a Jesús respecto de comer con los pecadores. Por eso, porque la mesa es señal de comunión. No simplemente que te invito a comer, significa que tengo comunión contigo. Y Jesús invitaba a los pecadores a la mesa, o aceptaba la invitación, aceptó la invitación de Zaqueo. Ven a mi casa, Jesús. Zaqueo era un saqueador, de ahí viene el saqueo. Era un empleado de la DIAN, corrupto. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un hombre corrupto. Jesús acepta ir a comer a su mesa y acontece el milagro de la conversión en Zaqueo. Se convierte del bolsillo. Como dijo el Papa Francisco, el diablo entra por el bolsillo. Ahora va a venir domingo acá todos sin bolsillo. No, una metáfora, ¿no? El diablo entra por el dinero. Entonces, dos cositas para pasar a la segunda escucha. Qué bueno que lo que Dios ha hecho en nosotros convoque a la familia a glorificarlo, porque han oído lo que Dios ha hecho. Jetro oyó lo que Dios hizo a favor de Israel, y esa oída, esa escucha, lo movió a glorificar. A veces creo que nuestro acercamiento en la misión a los familiares no conversos ha sido equívoca, porque nos acercamos desde la imposición de la moral. Queremos imponer moral, en vez de acercarnos desde la muestra de cómo Dios nos ha transformado, de cómo Dios ha actuado a nuestro favor. Y a veces, en vez de crear puentes de comunicación, hemos creado muros y barreras. Entonces, la familia no llega. Qué bueno que la escucha de lo que Dios ha hecho nos invite también a la adoración y al sacrificio. Como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es decir, cuando nuestro oído es expuesto a los grandes actos y relatos de Dios en la historia, de cómo Dios salva, entonces eso empieza a crear en nosotros fe y confianza. La segunda escucha es la escucha para orientar. Vamos a llamarla así, escucha para orientar. La primera escucha es escucha para celebrar. La segunda escucha para versículos 13 al 23. Ya pasó ese día, se recogieron los platos, se lavaron los platos, se puso allí la vajilla, se cerró la llave del gas y la gente se fue a dormir. Luego al siguiente día, Moisés, dice el versículo 13, Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Es decir, vamos a suponer que esto es como un día en la oficina de Moisés. El suegro estaba allí y Moisés le dijo, venga suegro, vamos a la oficina un rato para que usted vea lo que yo hago. En la escena anterior, lo importante fue celebrar el pasado que Dios había liberado. En esta escena, lo importante es reorientar el presente. Y entonces Jetro va y se encuentra que hay una cola. Jetro ve que la forma en la que Moisés administra justicia no es la más adecuada, porque traerá agotamiento para Moisés y agotamiento para el pueblo. Dice el versículo 14, al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo este pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ah, qué belleza, ¿cierto? Yo creo que, yo no sé, pero desde mi óptica, desde la visión en la que yo tengo de pastoral, uno tiene que sospechar de todo líder espiritual, de todo pastor, que la gente le hace cola para consultar. Las colas y sale uno, entra el otro, sale. ¿Por qué? Porque ese liderazgo excesivamente paternalista, donde el pastor le dice a la gente hasta qué tiene que vestirse, qué debe vestir, es peligroso y riesgoso. Porque usted es un creyente que tiene el Espíritu Santo, la palabra y su contexto. Usted puede tomar decisiones. Aquí estaremos para acompañar, intervenirle cuando sea necesario, un amigo, un consejero. Eso sirve, eso es bueno. Pero mucho cuidado con formas de liderazgo así. Moisés cree que es el representante de Dios ante el pueblo. Se cree un oráculo que se consulta para todo. Pastor, ¿usted qué dice? ¿Qué haremos de almuerzo hoy?
Vamos a preguntarle al pastor a ver, porque lo que diga el pastor, eso es lo que va. Si el pastor dice no, ay no, eso no. Entonces Moisés dice, es que la gente viene a mí y me consulta. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y otro y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Versículo 19, escúchame, escúchame. Lo que hace Jetro es intentar salvar a Moisés del cansancio, de la trampa del éxito y del síndrome del Mesías. Es decir, creerse imprescindible y creerse un salvador. Hay un mito que dice que todo buen líder tiene que hacerlo todo y estar en todo. Fulanito es un buen líder, mira, está en todo. Pero la verdad, como dice Howard Hendricks, que el secreto de la concentración es la eliminación. Es decir, si uno quiere concentrarse realmente para lo que vino a hacer en la vida, usted tiene que eliminar cosas que no está llamado a hacer. Porque cuando menos hagamos, más lograremos. Y cuanto menos hagamos, permitiremos que más gente esté involucrada en el servicio. Pero no puede ser que un solo hombre, una sola mujer, lo haga todo. No puede ser. Entonces es el mito de la ocupación. Estoy ocupado, Dios me está usando. Cuida la familia, la propia vida, no va al gimnasio. Jetro dice a Moisés, escúchame. Versículo 19, escúchame. Yo sé que Dios te está usando, Moisés. Yo sé que eres un hombre de Dios. Mira qué iglesia exitosa, mira qué ministerio, mira la empresa, mira lo que tiene la familia. Yo sé, pero escúchame. No puedes seguir así. No está bien lo que haces. Hay gente que cree que como Dios está moviéndose, ¿para qué decir algo que negativo? ¿Sabe cuál es mi sospecha en todo esto? Sospecho que la experiencia que viene por los años de servicio y el éxito nos vuelven insensibles y sordos. ¿Escucharon eso? Sospecho que la experiencia que viene por los años de servicio y el éxito en la vida nos vuelven insensibles y sordos. Usted sabe lo difícil que es hablarle a veces a una persona que la empresa ha ido subiendo y que ha llegado a la cima. Y la gente dice, pero ¿cómo le dice uno al jefe? Lo difícil que es hablarle a un pastor que se cree todo. ¿Cómo le digo uno? ¿Cómo hablo yo con el pastor estas cosas? Y hay pastores sordos, jefes sordos, iglesias sordas, esposas sordas, esposos sordos. Los hijos dicen, mi papá no me oye, no me escucha. Las esposas dicen, mi esposo no me oye, no me escucha. Los esposos dicen, mi esposa no me oye, no me escucha. Tenemos entonces una sociedad de sordos. Una sordera generalizada por todas partes, dijo Corroncho. Una sordera. Todos somos sordos. Cada uno anda en su propio mundo. Nadie se escucha. Lo peor que nos puede pasar es la veteranía, porque el éxito tiene un poder embriagante. Es decir, algo nos pasa cuando llegamos a la cima. Ustedes han escuchado esa frase que la gente dice, mire, Alex, por ejemplo. Mira, Alex, antes cómo era de sencillo, de aquí del barrio, y ahora que ya vive en ese sector, que tiene esa camioneta, es un supositorio, ¿no? Eso. Una suposición. Mira cómo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? La gente ya no oye, ya no. Muy difícil. No tiene por qué ser así. El éxito tiene un poder embriagante, porque algo pasa cuando estamos arriba. Muy difícil, muy difícil. Por eso uno siempre tiene que estar pringado de algo, reconociendo sus debilidades, sus necesidades. Yo te necesito. Yo necesito de los demás. Yo necesito del otro. No como político en tiempo de campaña. Yo lo necesito. Sino de veras, de yo te necesito. 3 cosas le dice Moisés a Jetro, o Jetro a Moisés. Primero, sé un intercesor. Versículo 19, la parte final dice, sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Es decir, mientras que Moisés se creía representante de Dios ante el pueblo, Jetro denuncia
y le dice que haga lo contrario, que mejor sea representante del pueblo ante Dios, que se vuelva un intercesor. En segundo lugar, sé un pedagogo, versículo 20. Enséñale las leyes y las instrucciones, muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Comprométete con la tarea de la enseñanza, el acompañamiento. Y en tercer lugar, comparte la carga, es decir, descentraliza el poder. Muy peligrosos esos poderes concentrados en una sola persona, muy peligroso. En política se habla de la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Por eso cuando los gobernantes quieren, tú sabes, elevarse por encima de la gente, lo que hace es unificar eso y que quede uno solo, que uno solo determine lo que se va a hacer, que uno solo se juzgue y uno solo decida las leyes que se van a dar. Muy complicado. Por eso en casa también, en casa debemos tratar de diversificar el poder. Yo en mi casa no tengo todo el poder. Tenemos que superar esa visión a veces que creemos que es evangélica del evangelio, pero que no lo es. Donde la mujer es un cero a la izquierda. No, ella no fue hecha como cero, ella fue hecha de la costilla. Yo siempre he pensado que ese texto no es una enseñanza anatómica, sino simbólica. Es decir, ella va a nuestro lado como la costilla. Ni encima ni debajo, sino al lado. Es saber compartir el poder en casa. Saber que hay decisiones que yo no puedo tomar solo, incluso que involucran a las niñas en decisiones. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Descentraliza el poder. En la iglesia, descentraliza el poder. Mire, el interés mío, hermano, es que todos ustedes sirvan aquí en la iglesia. El interés mío es que todos ustedes encuentren el propósito para el cual Dios los llamó. Por eso en la hoja de vida que ustedes llenan al recibirlo como miembro, a bautizarlo, dice, ¿usted para qué cree que Dios lo llama? No, pastor, yo sirvo para la música, yo me gusta enseñar a los niños, a mí me gusta estar en la puerta como servidor, yo tengo esto, me gustan las parejas, en fin, que todos hagamos algo. Descentraliza el poder. ¿Cuál sería el resultado de esto? Lo dice el versículo 23. Si haces esto, ahora, cuando habla de la descentralización del poder, él le da un perfil de la gente que debe estar con él. Dice, pero selecciona entre todo el pueblo hombres capaces. Miren que la selección que va a ser es gente del pueblo, gente de ahí. Versículo 23. Si haces esto y Dios te lo manda, podrás resistir y también todo este pueblo irá en paz. ¿Sabe qué, hermano? Viajar tranquilo. Ese es el resultado. El resultado de esto es menos carga y pretensión de poder. Un viaje tranquilo, superando el síndrome del emperador, del pequeño faraón. Compartiendo el poder, disminuirá el cansancio y viajarán tranquilos. ¿Qué pasa si un Jetro hoy nos visita un día en la oficina y ve nuestras rutinas? ¿Qué nos diría? ¿Qué pasa si Jetro hoy visita nuestras rutinas un día en la oficina y contempla nuestras rutinas? ¿Qué diría? Presionados por el éxito, el consumo, las cuentas, los aplausos, el poder. ¿Qué diría? No está bien lo que hace. Las sobrecargas traen cansancios, frustraciones, muchas veces fricciones y conflictos en casa. Y la casa se convierte en un escenario, en un cuadrilátero de boxeo. Escuchar la voz de Dios para caminar y viajar en paz, con familias en paz, tranquilas, con relaciones en paz, será muestra de que Dios está con nosotros. Amén. Muchas veces ese escenario que tienes en casa lo has construido tú. Entonces mandas a la esposa para el consejero, para el psicólogo. Los niños llegan al salón de clase cargados y le mandas ese chicharrón al profesor. Cuando debes empezar por casa, a revisar qué es lo fundamental, qué es lo esencial en la vida, cómo es que Dios te está hablando, a revisar las rutinas de vida. Y en tercer lugar, la tercera escucha, escuchar para practicar. En esta, Moisés dice, versículo 24, Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. No aparece, ¿se imaginan al día siguiente cómo sería eso? Más tiempo con la esposa, más tiempo con los niños. Se acaba de pasar los niños al desierto porque no había centro comercial ni nada de eso. Vamos al desierto a pasear, pero más tiempo y descansas. Porque saben, uno de nuestros temores es querer entregar el control. Dios está en control.
descansa. ¿Qué va a pasar si yo no estoy? Pero Dios está en control. Reposa. Moisés escuchó, compartió la carga, superó el síndrome de la tentación de ser un pequeño faraón, superó el agotamiento y un pueblo que ahora puede viajar tranquilo y en paz. Si Moisés no hubiese aceptado el consejo, no hubiese habido Éxodo 19. Solo hubiese quedado con Éxodo 18, porque se partió el man. Qué bueno, hermano, por esas visitas puntuales de Dios y concretas de parte de Dios que lleguen a alabar lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también a orientar lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. Oído. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia hoy? Los afanes. No está bien lo que haces, le dijo el suegro a Moisés. No está bien lo que haces. No está bien que te creas imprescindible cuando eres circunstancial. Yo estoy hoy aquí, pero si llego a estirar la pata, el circuito y la zona, la IEC, mañana montan otro. La iglesia sigue. Yo tengo que calmarme. La viuda queda joven, las niñas chiquitas, tengo que calmarme. No, Dios está en control. No es que lo cantamos. Entonces, no está bien lo que haces. Que te creas imprescindible cuando eres circunstancial. No está bien que te creas representante de Dios en vez de representar al pueblo, a tu familia ante Dios. No está bien que el ruido de tus múltiples ocupaciones no te permitan escuchar la voz de Dios que orienta y que te ayuda a discernir entre lo casual y lo fundamental. No está bien que te creas el mito de que todo buen líder está en todo y lo hace todo. No está bien que te creas un pequeño faraón, un pequeño emperador, perpetuando la esclavitud egipcia en tu corazón. No está bien que te creas un superhumano, el superlíder que todo lo puede, que no necesita ayuda de nadie, perpetuando así el espíritu de dominio y control. No está bien que tu familia no pueda caminar y viajar por la vida en paz, porque decidiste hacer del trabajo tu Dios, porque te desconectaste de la fuente de dirección y te olvidaste de la palabra de Dios, volviéndote un inhumano. No está bien. Mi deseo es que tu familia viaje tranquila y en paz, porque tú has aprendido en la vida qué es lo fundamental y qué es lo esencial. La publicidad te dice que lo fundamental, lo esencial es eso que están vendiendo, que necesitas eso para ser feliz, pero no es así. No es así, es mentira, es mentira. Termino leyendo lo siguiente. Rodolfo Loyola escribió esto: Don Ejecutivo. Don Ejecutivo se ha ganado su cargo con oposiciones y horas de eficacia. Sus nervios están hechos a prueba de problema. Apunta en todo como líder. Tiene carisma, es incisivo, delicado, oculto si hace falta. Se le ve fuerte y elegante. Su talante impresiona. Pertenece a una especie, diríase, particular, que funciona con ventrículos de empresa. Domina el idioma de su clase, sabe elegir secretarias, asiste a comidas de trabajo, olfatea la bolsa, intuye la fluctuación de la divisa, opina sobre las multinacionales, tiene amistades importantes. En el banco habla con el presidente. Para pagar en cualquier parte solo firma. En los aeropuertos parece tranquilo. Viaja en primera clase, claro está, con algunos de su élite. Sonríe y comenta con seguridad lo que dice la prensa. Un buen día te recibe en su despacho y notas que no puede parar. Habla por 3 teléfonos a un tiempo, no puede parar. Escucha mientras ordena papeles, no puede parar. Mira su reloj de ejecutivo y agenda, no puede parar. Es su aniversario de bodas, pero no puede parar. Se siente cansado, tiene ganadas sus vacaciones, pero no puede parar. La empresa acusa déficit, él no debe parar. Le deja una secretaria, no puede parar. Ha muerto un buen amigo, no puede parar. Duerme mal, debe ir al médico, pero no puede parar. Alguien le habla de Jesús, no puede parar. Hay de frente una señal de stop, no puede parar. Unas pocas líneas en el periódico hablan del accidente. Junto a otras, una gran corona de la empresa. Llora su viuda que lo presentía todo. Hacía mucho poco quería leerle las palabras de Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma, pero él no pudo parar. Ahí están las palabras. El Evangelio nos advierte. ¿Qué aprovechas si ganas todo el mundo y pierdes el alma? Hoy hemos ganado el mundo, aplausos, reconocimientos, chécheres, éxitos, cosas, pero hemos perdido el alma, espiritualidad, trascendencia, lúdica, humanidad. Y perder el alma significa perder a Cristo mismo, que vino a enseñarnos a ser verdadera y profundamente humanos. Tenemos que parar. No está bien lo que haces. Basta ya de creerte un Dios. Suelta el control. Abre tus oídos a la escucha atenta, no para responder, sino para comprender. Y mira qué de esa escucha puede orientarte hoy y puede permitir que los tuyos viajen por la vida tranquilos y en paz, porque tú has decidido qué es lo fundamental y qué es lo esencial. Amén. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, hemos despreciado esas señales que nos has enviado a casa solo porque no confiesan lo mismo que nosotros? Tú enviaste a Jetro, un sacerdote pagano, no solo para reconocer lo que habías hecho, sino también para orientar de manera muy puntual a Moisés en un asunto. Señor, permítenos esta semana encontrar la orientación que viene de ti, que nos ayudará a entender que no somos dioses, que no nos la sabemos todas, que no lo tenemos que hacer todo, a diversificar el poder, las responsabilidades, a compartir en casa, a escucharnos más. Y de esta manera podemos entender que Dios se está moviendo entre nosotros. Ayúdanos. Hoy que la iglesia ha ganado el mundo, reconocidos, aplaudidos, pero hemos perdido el alma. Ayúdanos a recuperar el alma, Señor. El sentido de trascendencia, de que la vida no se gasta en la cantidad de cosas que acumulamos, de que no somos máquinas para consumir ni para trabajar. Ayúdanos, Señor. Y que haciendo eso podamos caminar este camino hacia la tierra prometida, hacia ti, en paz y tranquilos, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.